Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Les vamos a comentar, o vamos a tratar de comentar hoy lo que nos dejó la visita del secretario de Estado Marco Rubio la semana pasada, considerando que, hay que decirlo, los primeros días de Donald Trump, las primeras semanas de Donald Trump en la presidencia han sido complejas para el mundo y especialmente para los aliados de Estados Unidos, para los no tan aliados de Estados Unidos y en ese sentido vale la pena que pasemos un poco revista a lo que fue esta visita. Ya me acompañan para analizar este tema dos buenos amigos de este espacio. Por una parte, Gustavo Berganza y por otra parte, don Max Santa Cruz. Ambos bienvenidos al programa. Y Gustavo, quisiera empezar contigo con una primera reflexión. Es decir, el gobierno de Arevalo ha sido complejo. Hemos hablado en alguna otra ocasión de los desafíos que enfrenta, de la complejidad que existe inherentemente en la política interna, hablando de los conflictos con el Ministerio Público, las dificultades en Congreso, la gobernabilidad que en general es compleja. Pero hay que decir que ahora, con esta visita de Marco Rubio, era la oportunidad que tenía el presidente de mostrar una de sus facetas, y es la faceta de la diplomacia. Y Ujú. podríamos decir, como primera reflexión, Gustavo, que si consideramos cómo le está yendo a los países de la región, yo diría como comentario inicial que no salió nada mal y que esos dotes diplomáticos pues rindieron algunos frutos. Pero quisiera conocer tu opinión, Gustavo. Bienvenido. Muchas gracias, Edgar. Hola Max, gusto saludarte. No, mira, yo creo que la gran ventaja de Guatemala sobre este tema es que no tenía nada que pedirnos. Es decir, no éramos un foco de atención mayor en términos de exportaciones, en términos de déficit comercial, en términos de propiedades estratégicas como los puertos en Panamá, en términos lo único que nos iba a pedir era lo de cajón, migración, el tema del combate al narcotráfico y algún tema de seguridad, ¿no? Entonces, a eso se circunscribió todo. Y yo creo que el gran logro, pues tal vez fue no tanto durante la llegada de Rubio, sino todo el proceso previo que se hizo en Washington, que inició el embajador Hugo Beteta con toda la negociación con el cuerpo de ingenieros para ver lo del tema de los puertos, que en realidad el tema de los puertos, la oferta de venir a hacer una evaluación para la ampliación de Puerto Quetzal y eventualmente de Santo Tomás de Castilla, tiene un valor más bien simbólico. Porque tampoco es que los gringos se hayan comprometido a soltar la plata para ese tipo de construcción. Pero luego el otro tema que fue importantísimo es haber roto toda esa narrativa que se había levantado previo a las elecciones, cuando se miraba que Trump iba a ganar, que esto fue generando una expectativa dentro de los grupos que cuestionan las elecciones, que se oponen al gobierno de manera frontal, de que podía eventualmente la llegada de Trump revertir totalmente un estado de cosas que había comenzado con el gobierno de Biden. Y bueno, eso fue tajante. Lo dijo dos veces el secretario de Estado, lo dijo en la conferencia de prensa, cuando habló de que si bien es cierto, se podían revisar medidas tomadas por gobiernos anteriores, aludiendo al tema de la lista Engel y a la aplicación de la ley Magnitsky. Dijo, sí, es probable que lo hagamos, pero no está en nuestra agenda inmediata. No, palabras más, palabras menos, eso fue lo que dijo. Y más adelante fue mucho más tajante cuando fue la conferencia de prensa ya en la base de la FAG, a punto de abordar el avión, luego de la presentación que le hicieron sobre el escuadrón canino para interceptar fentanilo. Y dijo ahí, habló de la democracia y habló de que ningún inversionista de Estados Unidos vendría a Guatemala si se echara a andar un golpe de Estado en este país. Entonces, bueno, ahí hay dos mensajes que engarzan perfectamente con el tema del propio discurso que ha ido desarrollando
el presidente con respecto al conflicto que se está viviendo en Guatemala. Y bueno, y eso me quedaría yo ahí con esas apreciaciones. Max, yo creo que Gustavo nos da un punto importante y de hecho lo decía Marco Rubio al empezar esa conferencia de prensa conjunta que ofrecían, ¿no? Felicitaba al presidente Arévalo por la defensa de la democracia, por ejemplo, y de alguna forma se siente en el sistema de los voceros, vamos a llamarlo así, de las expresiones más radicales, antidemocracia, antielecciones, que había un sentido incluso hasta de pesimismo pues la visita de Marco Rubio. O sea, digamos que en ese sentido, políticamente, hay una buena noticia para el presidente, pero ¿cómo lo has visto tú, Max? Y lo digo aquí en cámaras, que has tenido también una experiencia en el ámbito diplomático por mucho tiempo. Yo diría que es importante también señalar de que en algún momento escuché yo esta expresión que me pareció muy atinada de parte del embajador Paquito Villagrán, Francisco Villagrán, quien mencionaba en una reunión pequeña la importancia de insistir en que la resolución de los problemas de Guatemala debe hacerse en Guatemala y no debe trasladarse a Washington para ver quién nos lo resuelve allá. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que es importante hacer notar de que, como bien apuntaba Gustavo, si Guatemala estuviera ubicada por donde está Paraguay, pues poco importaría de lo que pase en este país, realmente. Pero estamos en una posición geopolítica en la que nos permite tener algún tipo de atractivo o interés, por lo menos para la contención de los problemas más sensibles dentro de la política doméstica estadounidense, como puede ser el narcotráfico, puede ser la migración irregular y el crimen transnacional como tal. Queremos agregarle terrorismo, terrorismo como sea. Me parece interesante de que en esta visita Marco Rubio venía ya segmentando cuáles iban a ser sus propósitos en cada uno de los países y cómo iba a ir cumpliendo con cada uno de los objetivos. Hay que decir que de Centroamérica, por lo menos hasta Costa Rica, prácticamente Guatemala todavía le alcanza al gobierno del presidente Trump 4 años o 3 años de su administración como tal para poder convivir en el espectro político, mientras que en el caso de Costa Rica está a punto de terminar su mandato el presidente Chávez. El de Nicaragua no vale ni la pena mencionar. La presidenta Xiomara Castro también está en una historia de aislamiento y también un proceso electoral en ciernes. Y el presidente Bukele es una verdadera incertidumbre porque no sabemos cómo va a responder en un momento. Hoy es amigo del presidente Trump, pero maneja una autocracia. El día de mañana no sabemos hacia qué lado de la ecuación puede jugar si de repente China le juega una carta distinta. Y entre todo, y entre la debilidad política, entre la debilidad de la institucionalidad democrática del país, hay que decir que Guatemala para siendo de alguna forma entre la región ese aliado un poco más confiable a pesar de todas las incertidumbres que se da dentro de los juegos de las agendas políticas y que se dieron durante el proceso electoral de 2023 y durante todo el 2024 hasta ahora. Sin duda, siento que el presidente Arévalo, sin hacer mayor labor en términos generales, pues sí tiene esa ventaja que le permite transitar en, por lo menos en lo que quedan 459 días del mandato de la fiscal, de una manera más tranquila. Pero ojo, sí también resalto esa labor importante que bien señalaba Gustavo de la tarea del cabildeo del embajador Hugo, pero también incluso agregaría al ministro Jiménez como un factor importante en un interés que Estados Unidos tiene puntual, que es el tema de seguridad. Creo que el ministro Jiménez ha jugado una carta fundamental y por ahí agregaría también a Ana Glenda Tager, también como secretaria privada del presidente, una de las personas más cercanas al oído del presidente, que también ejerció una labor interesante dentro de este proceso. Es decir, yo creo que Guatemala, a pesar de que en la primera imagen que recibimos del presidente Arévalo recibiendo al secretario Rubio en casa presidencial, contrastaba muchísimo con la imagen sonriente, cómoda, cálida, de ese atardecer espectacular en un balcón, en un presidente Bukele sin calcetines, con la camisa de fuera, recibiendo un amigo, otro amigo, en una situación totalmente distinta. Esa primera impresión de la visita del secretario Rubio fue muy contrastante. Ahora bien, la conferencia de prensa ya cuenta otra historia. Algo pasó interesante durante la cena, algo pasó interesante durante la mañana. Tal vez entendieron que los intereses de Estados Unidos tenían que ir más allá de los temas nacionales y creo que es ahí donde logró empatar el interés de Estados Unidos en este momento con actores como los que hoy en día tienen juego en la región centroamericana y con lo que Guatemala podría esperar como no un espaldarazo a causa de un éxito propio de la administración del presidente Arévalo, pero al rato sí la oportunidad de subirse al interés de Estados Unidos y tratar con ello generar gobernabilidad en el país.
Sí, obviamente los gestos, yo sé que lo decías un poco en broma, un poco en serio, pero claro, es un presidente millennial que entiende muy bien las redes sociales, que tiene otro estilo, con un presidente a la moda de los noventas, ¿no? Más al uso de los cánones diplomáticos de la vieja guardia, ¿no? Entonces, la comunicación es importante, pero ciertamente, como decía Max, querido Gustavo, las declaraciones públicas, los acuerdos anunciados son lo importante. Y un tema que destacó el secretario Rubio es Taiwán. Somos finalmente el último bastión de Centroamérica, el país en términos, digamos, de población y PIB junto con Paraguay más importante que queda con Taiwán. Solo Ujú. ese factor, Gustavo, yo lo veo como estratégico de cara a una relación que de entrada evidentemente es compleja con los Estados Unidos de Trump. Coincido en que el trabajo en Washington ha sido bueno y me pregunto, bueno, si vemos la película que nos plantea Max en Centroamérica, Guatemala parece estar perfectamente ubicado para tener una relación bastante llevadera con este terremoto que puede ser Trump en términos de política exterior. Sí, yo creo que sí. En primer lugar, como te decía, no tenemos el problema de cosas que a Trump le causen escozor, salvo lo tradicional, pues la migración, todo el tema del narcotráfico, el crimen organizado, la seguridad. Y tenemos la ventaja, a diferencia de El Salvador y de Costa Rica, que no tenemos embajada de China. O sea, digamos, en ese sentido no va a haber ningún tipo de presión para hacernos cambiar como sí lo hizo con Panamá. Pues es decir, a Panamá le va a retorcer el brazo eventualmente, no solo para que pasen gratis los buques de guerra estadounidenses, sino que además, supongo yo, eventualmente va a hacer que rompa, como ya hizo con el tratado este de la Ruta de la Seda, que rompa la concesión que le dio a las dos empresas de Hong Kong Sí. para administrar los puertos en las dos entradas del canal. Es decir, nosotros tenemos la ventaja, pues, de tener la relación con Taiwán. En este momento es una ventaja, porque antes no lo era, pero ahora sí, porque al señor el señor está peleando con China, y por lo menos del diente al labio sí se extrajo al menos una declaración de que se iba a procurar de parte de Estados Unidos que esta relación fuera un poquito más en términos de cooperación económica, que realmente la cooperación económica que da Taiwán, bueno, Max, que tiene más experiencia de esto conmigo, no me va a mentir, pues no me va a dejar de mentir, es realmente miserable para la importancia que tiene el apoyo político que Guatemala le da a Taiwán para sobrevivir como Estado independiente, como Estado reconocido independientemente, ¿no? Bueno, vamos a ver si al final de cuentas le tuerce el brazo, porque lo que puede verse ahí sería que tal vez, no tengo datos, estoy especulando, tal vez Estados Unidos va a reemplazar el apoyo que daba de USAID retorciéndole el brazo a Taiwán, y que asuma ese costo Taiwán con Guatemala. Ahora, va a haber otros intentos de cooperación. Mencionaba Gustavo la promesa de los puertos, Max, pero también me pregunto, por otra parte, ¿qué otras avenidas de oportunidad hay para Guatemala? Pensando sobre todo en la parte comercial, porque con México hay un problema claro, ¿no? La idea de industrialización que tiene Trump entra en conflicto con la relación comercial con México, pero para Guatemala, realmente sabemos que próximamente exportaremos aguacates guatemaltecos al mercado estadounidense. Es decir, también hay muchísimo potencial del lado guatemalteco para entrar en una relación comercial relativamente favorable, insisto, comparado con lo que puede ser México-Canadá. Ujú. Ese es un punto interesante. Yo creo que la oportunidad de aprovechar estos espacios de mercado que México, por las razones que ya sabemos, podría haber disminuido sin que también no pensemos de que vamos a tener las arcas abiertas a los mercados estadounidenses de manera generosa o muy generosa, pues sí nos permite afrontar esos desafíos para poder tratar
de encontrar ese nicho de oportunidad. Pero sí creo que es importante algo que también apuntaba Gustavo, y es el hecho de la revalorización de la relación comercial, diplomática, no solo con China, con Taiwán incluso, sino también con Israel, ¿por qué no? Como un aliado también de Estados Unidos y la administración Trump. Aquí pareciera ser que recibimos las migajas de los apoyos políticos que en su momento Guatemala ha brindado en su oportunidad a Israel, o que en su momento da ahora a Taiwán. Ya tenemos que pasar casi que de la donación misericordiosa a verdaderamente una sociedad de interés. Y en este sentido creo que lo de Taiwán podría estar en un espacio muy interesante, porque si Guatemala se convierte, por ejemplo, en un lugar fundamental, por ejemplo, para la elaboración de componentes electrónicos que sirvan para funcionamiento de muchos de los productos que Estados Unidos quiere empezar a producir a partir de su propia industria, pues creo que Guatemala, en esa cercanía y en esa amistad cercana y renovada que tiene hoy, pues podría ser la mezcla perfecta en ese triángulo Taiwán, Estados Unidos, Guatemala, y entonces ahí sí ver que la valorización de la relación entre Guatemala y Taiwán tiene un sentido, y también con Estados Unidos. Caso contrario, con eso vamos a seguir, con todo respeto, dependiendo siempre de la amable o gentil cooperación de la agencia en Taiwán para el desarrollo en temas agrícolas, o en tener más muebles de ratán allá por San Lucas, o la siembra de tilapia, o eventualmente la siembra de bambú. Pero no vamos a pasar de la relación realmente de oportunidad que tenemos. Tal vez tenemos en este momento una oportunidad única, si es que logramos convencer o logramos darle seguimiento a lo que Estados Unidos también propone, y ver si esto se cumple, tal vez única, de poder llegar a tener esa oportunidad, ¿verdad?, de generar infraestructura, inversión, etcétera. Sí quiero decir algo. Para eso también tenemos que hacer nuestro trabajo a lo interno. Guatemala, en el sector público y el sector privado que convoca el presidente en esta misión hacia Washington para discutir temas de infraestructura, pues primero tienen que ponerse de acuerdo sobre qué plan es el que se va a utilizar. Si es de la ley de infraestructura prioritaria la que se va a usar como marco, o es el plan que el ministro de Comunicaciones acaba de presentar hace unas 2 o 3 semanas, o bien es el de Guatemala no se detiene, Guatemala no se detiene, que ha manejado el sector privado. ¿Cómo vamos a integrar esta mesa de diálogo unida con los mismos criterios para poder llegar a Washington, no a tratar de exhibir quién es más amigo que quién, o quién está en mejor situación de línea, para dejar esas diferencias o políticas o ideológicas que trataron de generar hacia el escenario actual quienes antes de la visita del del secretario Rubio mencionaban como un elemento importantísimo, casi que el fin de la administración del presidente Arévalo, o la confirmación, en este caso, de la fiscal general y algunos aliados sobre las posiciones que podían tener en esta nueva etapa de la relación bilateral. Creo que ahí es donde tenemos que empezar también nosotros a hacer nuestro trabajo al interno. Estamos hablando de que queremos generar infraestructura o queremos generar inversión, pero como se hablaba, no solo es el tema democrático un elemento importante. ¿Dónde está la certeza jurídica? ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde están por lo menos las señales claras que tenemos que dar todos los actores involucrados para poder que esta inversión pueda llegar finalmente, llámese Estados Unidos, Taiwán o donde sea? Mientras esto no se dé, va a ser difícil, porque vamos a creer y vamos a seguir esperando que esa llamada casi que milagrosa de quienes de repente necesitamos vengan a invertir a Guatemala se dé. Y mientras, aunque no se dé tal vez la deportación masiva de lo que se espera de tantos guatemaltecos, estamos apostándole a que casi que la única manera de incorporar esta mano de obra al mercado nacional es a partir de la infraestructura. Y si no viene nadie a invertir en infraestructura, ¿qué hacemos con esa gente? Y aparte de eso será en el mediano y largo plazo. ¿Y qué hacemos en el corto plazo para mientras? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer como país también. Bueno, el tiempo se acaba, pero les agradezco por esta interesante conversación. Yo quiero decir que efectivamente, así comenzaba el programa y así lo cierro. Sobrevivir al terremoto Trump no es poca cosa en el contexto actual. Ciertamente, como señalan Gustavo, teníamos una posición inicialmente más favorable que Panamá, que México y los demás, pero aún así hemos sobrevivido. No significa eso que no tengamos que estar pendientes, sobre todo a la política migratoria. Eso ya lo conversaremos más adelante conforme veamos los números y datos reales. Y creo que Max termina con lo que debe ser el próximo tema. Bueno, ahora la política interna, porque muy bien la diplomacia, pero tocará definir cuáles son las prioridades a lo interno. Así que, Max Santa Cruz, Gustavo Berganza, muchas gracias por acompañarme. Hasta aquí el debate de Fundación Libertad y Desarrollo.